Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 417. Otro Fénix. La batalla por el Ministerio de Magia francés ha llegado a su fin. Al final del día, la batalla entre Voldemort y Dumbledore parecía un empate, pero fue solo un enfrentamiento superficial. Las dos partes podían sentir que si la batalla se prolongaba mucho más, Voldemort sería el que perdería al final. Así que al final puede parecer que el resultado fue un empate, pero fueron los magos del Horizonte Brujo los que en realidad permanecieron en el Ministerio de Magia francés. Detrás de Dumbledore, Iniesta y los demás, por supuesto, vieron esto y después de que Voldemort se fue caóticamente con sus hombres, hubo una fuerte ovación de todos. Pero Dumbledore personalmente solo tenía el ceño fruncido en su rostro en lugar de mostrar mucha alegría. Dado que el Voldemort con el que se encontró ahora era el que claramente no fusionaba Horrocruxes, ¿dónde estaba el otro Voldemort que sí había fusionado Horrocruxes? Ustedes quédense aquí y esperen noticias de Gran Bretaña mientras yo regreso a Hogwarts para verificar. No entren más allá de este límite hasta que tengan la confirmación de que Ron ha salido victorioso. Con el asunto explicado, Dumbledore fue arrastrado por el resplandor de Fawkes y desapareció del Ministerio de Magia francés. Y cuando regresó al colegio Hogwarts, las llamas doradas que envolvían el castillo habían desaparecido. Pero todos los estudiantes y profesores que habían visto esta escena no regresaron inmediatamente a sus tiendas para descansar, sino que permanecieron fuera del castillo. Con todo el alboroto que acababa de ocurrir, todos podían adivinar que algo extraordinario había sucedido en el castillo, y muchos tenían la sensación de que el ganador pronto emergería del castillo con el trofeo. Para entonces, Dumbledore también había regresado al lado de Rosier, y escuchó mientras Rosier le contaba lo que acababa de suceder en el castillo, y luego miró profundamente dentro del castillo como si hubiera entendido algo. Fawkes, de pie sobre el hombro de Dumbledore, miraba el castillo de Hogwarts, sus claros ojos dorados se inclinaban con una mirada como si ya supiera todo de antemano. Y justo cuando todos estaban mirando el castillo, las puertas del castillo se abrieron de repente desde adentro. Afuera del castillo, todos quedaron en silencio al instante. Al principio, el silencio solo se mantuvo entre los estudiantes del frente, más cercanos a la puerta del castillo, pero fue como si el silencio fuera contagioso. Los de atrás, cuando se dieron cuenta de que los que estaban frente a ellos contenían la respiración y miraban hacia el castillo, también guardaron silencio, con sus ojos fijos en la puerta del castillo que se había abierto. Todos se preguntaban quién saldría del castillo y, por supuesto, la mayoría de los estudiantes allí esperaban que Emil o Draco fueran los vencedores finales, pero se sentían un poco realistas si eso era lo que iba a suceder. Pero cuando la figura apareció en la puerta principal, los ojos de todos se abrieron con incredulidad y desconcierto. El niño que emergió del castillo era un niño de 6 años como máximo, con cabello rubio flotando por el viento de la noche y un par de ojos dorados pálidos extremadamente raros en su rostro infantil, que habrían matado tanto a hombres como a mujeres si hubiera caminado normalmente por la calle. Pero esa expresión tranquila e indiferente no era algo que un niño normal de 6 años pudiera tener. Y todos vieron lo que sostenía en cada mano, era Draco Malfoy y Emil Lestrange, los dos campeones representando al lado del castillo de Hogwarts. El rostro de Draco estaba blanco como una sábana, pero aún respiraba débilmente, pero el rostro de Emil dejaba entrever una palidez azul grisácea mortal. Estaba muerto. Aunque Ron había suprimido los pensamientos oscuros en su mente que eran alimentados por la magia oscura y no lo habían matado, Voldemort lo había ayudado a hacerlo. La niebla negra que llenaba la biblioteca simplemente no distinguía entre amigos y enemigos, y Emil, que simplemente estaba tendido en el suelo afectado por un hechizo aturdidor, había sido arrancado de su vida de tal manera que Ron no pudo evitar suspirar un poco cuando lo encontró muerto. La familia Lestrange había sido bastante leal a Voldemort, y ahora el último de la sangre principal había sido asesinado por el propio Voldemort, lo cual era irónico.
A pesar de que su cuerpo había sufrido un cambio extraño, las cualidades físicas de Hon no parecían haber cambiado con él, y fácilmente levantó los dos cuerpos rígidos y pesados de Emil y Draco, mientras controlaba la copa de los tres magos con un hechizo de levitación, y salió del castillo. Todos afuera del castillo lo miraban, tanto los estudiantes del castillo de Hogwarts como los estudiantes del carromato lo miraban a los ojos con expresiones de asombro. Incluso aunque afuera estaba tan silencioso que lo único que se podía oír era el silbido del viento, Hon podía leer esa pregunta en sus ojos. ¿Quién carajo eres tú? Soy Hon Green. Hon miró a Mateu, que también estaba congelado, y se presentó con una voz infantil ligeramente torpe que obviamente también se había vuelto infantil. Mateu reaccionó al sonido de su voz y miró a Hon de arriba abajo como si hubiera visto un fantasma, y luego miró la copa de los tres magos que flotaba en el aire. La copa había sido encantada para que la primera persona que la tocara tuviera su nombre marcado y fuera el ganador del torneo de los tres magos. Y fue el nombre de Hon el que quedó marcado en la taza en ese mismo momento. Pero si bien es cierto que el niño que estaba frente a él se parecía a Hon en muchos aspectos, justo esta mañana todos vieron que la persona que entró era un niño de 14 o 15 años llamado Hon, no un niño pequeño que, por su aspecto, no parecía necesariamente lo suficientemente mayor como para estar en la escuela. Bueno, ahora Hon había derrotado a Voldemort, había conseguido el título y al final estaba en agonía sobre cómo demostrar que era él mismo. Fue en este punto que Dumbledore, sin embargo, subió las escaleras del castillo con una sonrisa en su rostro. ¿Lo conociste? Incluso me mató una vez. Hon arrojó a Draco y Emil al suelo y miró sus tiernas y blancas manos con el ceño fruncido. Pero puede que no lo haya matado, profesor, lo que nos dio el señor Slytherin funcionó, pero no parecía tan muerto como esperaba. ¿Por qué no llamaste a Fawkes tan pronto como llegó? La expresión en el rostro de Dumbledore se volvió seria cuando escuchó a Hon decir que había muerto una vez. Hon levantó una ceja y se encogió de hombros. Este Voldemort es muy diferente. Lo primero que hizo fue buscar y destruir esa pluma mía. Pero por suerte, hoy tenemos otro Fénix, ¿no te parece, Fawkes? Fawkes saltó sobre su hombro y le frotó la cara cariñosamente. Y Mateo, que estaba de pie a un lado mirando fijamente como si hubiera oído algo terrible, y en algún momento su espalda empapada en un sudor frío. Capítulo 418. Esperando que venga el señor director. Mateo era consciente de que este torneo de los tres magos estaba destinado a no terminar tan pacíficamente como parecía. Pero nunca se imaginó que sucedería un final como el que salió de la boca de Hon. Mateu no podía adivinar exactamente qué había sucedido, pero por la conversación entre Hon y Dumbledore, siempre y cuando no fuera tonto, podía oír naturalmente que era el propio Voldemort quien acababa de perseguir a Hon en el castillo, y en cuanto al resultado final, ahora fue Hon quien salió, Emil quien murió y Draco quien quedó gravemente herido e inconsciente, no había lugar para ninguna duda sobre el resultado. La expresión en el rostro de Mateu se volvió ligeramente más tensa. Había notado una conmoción resonando entre la multitud de estudiantes y profesores del castillo de Hogwarts y sabía que para ese momento alguien debía haber sentido que algo andaba mal con el estado de Emil, y la multitud, incluidos Lucius, Snape y Barty Jr., se habían apresurado en dirección a donde estaban con una mirada sombría en sus caras. ¿Qué sigue? Albus. Mateu preguntó en un susurro. El resultado del torneo ahora estaba claro, y dado que era el nombre de Hon el que quedaba en la copa de los tres magos, era natural que Mateu, que quería apresurarse y terminar el torneo, preguntara al bando ganador, Dumbledore y los demás, su opinión. Dumbledore no dijo nada, simplemente dio un pequeño paso hacia adelante y se paró frente a Hon. No es necesario que me hagas esa pregunta, Mateu. Tú eres el juez y ahora que ya se conocen los resultados del torneo, debes saber qué hacer. Al escuchar las palabras de Dumbledore, Mateu se giró para mirar a Lucius y los demás que se habían apresurado, y a los estudiantes del castillo de Hogwarts cuyos ojos los miraban, cada uno prácticamente conteniendo la respiración como si hubieran adivinado algo pero no pudieran creerlo hasta que fuera anunciado oficialmente. Lo declaró. Apretó los dientes, respiró profundamente y de repente dijo en voz alta. Snape y Barty se detuvieron en seco, y solo Lucius seguía corriendo al lado de Draco sin ninguna preocupación en el mundo, luciendo presa del pánico y asegurándose de que la vida de su hijo estaba a salvo.
Todas las miradas en esa zona se habían concentrado en Mateo como si dudaran de que este mago americano, que había venido en representación de la Confederación Internacional de Magos, realmente se atrevería a decir finalmente ese resultado. Sin embargo, en el segundo siguiente, la voz de Mateo, que había sido encantada por un encantamiento amplificador, llegó a los oídos de todos los presentes. El ganador de este torneo de los tres magos es el campeón del vagón de Hogwarts, John Green. En el momento en que hizo esta declaración, un viejo trozo de pergamino salió volando del bolsillo de la túnica de Dumbledore. En él estaba escrito en blanco y negro el pacto de sangre que Dumbledore y Voldemort habían hecho sobre la victoria o derrota del torneo de los tres magos. Y ahora que Mateo, el juez en quien ambos hombres habían coincidido, había anunciado el resultado final, las apuestas y promesas que habían hecho sobre el pacto de sangre entraron en vigor de inmediato. El pergamino estalló en llamas a la vista de todos y pronto se quemó hasta convertirse en una fina nube de polvo que desapareció en el viento nocturno. Para entonces, Barty y Snape ya habían sacado sus varitas, y detrás de ellos, los estudiantes y profesores del castillo de Hogwarts estaban alborotados. Los únicos que prorrumpieron en vítores fueron los pocos estudiantes de Durmstrang y del vagón de Hogwarts que Rosier había mantenido protegiendo a su lado. El alivio también cruzó el rostro de Rosier, pero ese alivio no duró ni un segundo cuando se encontró con los ojos azules de Dumbledore. Entonces ella inmediatamente asintió con la cabeza en señal de conocimiento y arrastró rápidamente a la escasa docena de estudiantes de las dos escuelas que la rodeaban, lejos del prado hacia el borde del bosque prohibido, donde estaba estacionado el vagón de Hogwarts. Ganar el torneo no significaba que todo iría bien, y había una gran posibilidad de que el castillo de Hogwarts se volviera aún menos seguro. Entonces era esencial para Rosier llevarse a los estudiantes y al mismo tiempo enviar la noticia al horizonte de las brujas para que Inishta, que ya estaba al frente del Ministerio de Magia francés, pudiera hacerse cargo de toda Francia de inmediato. En cuanto al castillo de Hogwarts, Dumbledore estaría allí. Mientras Dumbledore permaneciera allí no habría sorpresas, incluso si hubiera más mortífagos allí, a menos que viniera el propio Voldemort. En cuanto a si Voldemort vendría o no, Rosier aún no conocía la historia interna, pero lo que tenía claro era que si todo hubiera sido planeado para funcionar como Voldemort había predicho, no habría dejado que ocurriera lo que estaba sucediendo frente a ellos, y mucho menos habría dejado de pronunciar una palabra cuando este castillo y toda Francia ya habían cambiado de manos en el nombre. Su marcha ciertamente no alarmó a los estudiantes del castillo, que ya estaban a punto de caer en el tumulto y el clamor después de escuchar los resultados que Mateo había proclamado, y no solo ellos, sino también los periodistas de toda Europa que habían estado junto con el grupo del castillo, todos se separaron silenciosamente del gran grupo. El olor del peligro era fuerte allí y estos periodistas no podían pasarlo por alto con sus agudos sentidos. Pero ahora la gran noticia es tan grande que ninguno de los periodistas que todavía están aquí y quieren cubrir todo el torneo de los tres magos está dispuesto a irse en este momento. Todos comprendieron que esta noche iba a ser un punto extremadamente importante en la historia de las comunidades mágicas europeas. Ahora que John había sido declarado ganador del torneo, si el lado de Voldemort estaba de acuerdo con el resultado, Witching Horizon se habría apoderado completamente de Francia, y con el derecho exclusivo de suceder al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se habrían liberado de su estado anterior como meros perros desconsolados y se habrían convertido en una fuerza para rivalizar con el Ministerio de Magia británico bajo el control de Voldemort. Y si Voldemort decidiera romper el pacto de sangre, o si encontrara otra forma de evitarlo y renegara de su acuerdo inicial y tuviera la intención de mantener el castillo de Hogwarts por la fuerza, y también continuar la disputa con el horizonte brujo sobre la comunidad mágica francesa, entonces toda Europa sería arrojada de nuevo a un gran caos. En ese momento, con la situación actual en Gran Bretaña y Francia, y la alianza, que ha estado misteriosamente en silencio en el norte de Europa pero no ha sido ignorada por nadie, todos se verán obligados a tomar una postura y tomar partido. Sería una batalla aún más feroz que la que precedió al inicio del torneo de los tres magos. Básicamente, cada uno de los periodistas que se quedaron aquí pensó que era más probable que ocurriera la segunda posibilidad. Porque no tenían idea de lo que había sucedido en el castillo, ni sabían que dentro del Ministerio de Magia francés hace apenas 10 minutos o así Dumbledore había tenido un duelo con uno de los Voldemort, solo sabían que el amo de este castillo no había aparecido ni antes ni después del inicio del torneo. Si hubiera logrado regresar, ¿realmente estaría dispuesto a aceptar semejante resultado?
Los estudiantes y el profesorado de Hogwarts pensaban lo mismo que los periodistas de los alrededores que aún no se habían ido. Probablemente no había forma de cambiar el resultado del torneo, ya que Jon, quien de alguna manera logró cambiar después de lo que había experimentado en el castillo, ganó el título final. Pero su director aún no había aparecido. Este era el castillo de Hogwarts en el que habían tomado clases y vivido, y que siempre había sido considerado propiedad personal de su señor director. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran hecho un pacto de sangre? ¿Qué podrían hacer si el director simplemente incumpliera su promesa y se volviera contra Dumbledore? Los estudiantes del castillo de Hogwarts, no, los antiguos estudiantes del castillo de Hogwarts en ese momento, que no tenían ni la más remota idea de su funcionamiento interno, tenían una confianza ciega en el director, que habían asumido que estaba esperando para hacer su gran aparición final. Ya sea que se enseñara en la escuela o en casa, tanto los profesores como los padres les habían inculcado la idea de que Voldemort equivalía a invencibilidad. Además, Dumbledore se llevó a la Orden del Fénix y a otros estudiantes no reconocidos al exilio en Gran Bretaña durante tanto tiempo que nadie sintió que, incluso si Jon hubiera ganado el torneo, tenían que cumplir las reglas y entregar el castillo y Francia. En comparación con ellos, Bart y J.R. y Snape obviamente estaban en posición de saber más sobre la historia interna. Con sus varitas aún en sus manos, se miraron el uno al otro después de escuchar los resultados que Mateo había declarado y luego le dieron a Dumbledore y Jon, que estaba a cierta distancia detrás de él, una mirada mortal. ¿Qué está pasando en el castillo? La voz de Bart y J.R. era sombría, como si hubiera adivinado lo que estaba pasando. Si su señor había dispuesto diferentes arreglos en el castillo con respecto a la tercera prueba del torneo, como él y Snape habían pensado al principio. Entonces ahora la muerte de Emil, el coma de Draco y el éxito de Jon al salir con el trofeo en sus brazos significaban que el plan de Voldemort había fracasado. Por alguna razón, Bart y J.R. estaba entrando en pánico un poco por dentro, como si algo horrible hubiera sucedido que él no sabía, pero no podía encontrar la fuente de pánico. Constantemente se hacía preguntas a sí mismo interiormente. ¿Qué pasaría incluso si perdieran este torneo de los tres magos? Mientras su señor aún estuviera vivo, con sus poderes invencibles y su sabiduría superior, ¿por qué debería preocuparse por perder el torneo? La expresión en el rostro de Snape era un poco más profunda, no tenía el mismo sentimiento inexplicable que Barty, solo estaba pensando en qué hacer después de tal escenario. Si el propio Voldemort aparecía, bien, pero si Voldemort nunca aparecía, ¿realmente iban a enfrentarse a Dumbledore y Jon Grim frente a ellos? Si lo hicieran, parecería que habría muchos de ellos, pero ¿quién podría vencerlos? Jon, que estaba de pie junto a Dumbledore con Fawkes en su hombro, observó los cambios en los rostros de todos en el campo de césped. No le pareció gracioso que esos estudiantes de abajo todavía estuvieran bajo el engaño de su señor director. Jon estaba pensando que si en realidad hubiera muerto entonces, no habiendo completado completamente la transformación y resurrección de su animago al morir, y el plan de Voldemort hubiera tenido éxito intacto, tomando control de su cuerpo, fusionando el castillo y quitándole la vida en su lugar, y también alejándose del castillo como lo estaba haciendo ahora. Entonces seguramente se encontraría ante la misma escena. Los estudiantes del castillo habrían esperado que su director defendiera a su escuela y rompiera el pacto prometido. Pero el director, en quien habían depositado sus esperanzas, resultó ser el responsable de todo esto, con la liquidación más severa y cruel a la vista. Ese momento, cada vez que pensaba en el plan de Voldemort, Jon sentía un escalofrío recorrer su columna. Él realmente era un hombre que haría cualquier cosa para ganar poder y estatus para sí mismo, sin importarle por qué clase o ideología estaba luchando, y era tan de sangre fría que podía tratar a sus sirvientes más leales como nuevos enemigos, incluido Barty Crouch Jr., que había matado a su propio padre y madre por él, como si nunca hubiera sido leal. Y cuando ese momento llegara, ¿podría Dumbledore descubrir que Jon ya no era el mismo Jon de antes? Bueno, todo eso se había convertido en una incógnita, y al final fue Jon quien se mantuvo firme. El señor aún no ha venido, ¿cómo puedes anunciar el resultado así? ¿Crees que estaríamos de acuerdo si el señor no estuviera presente? Snape habló primero para silenciar a los otros estudiantes en el césped cuyo clamor se hacía cada vez más fuerte y lanzó la primera pregunta ante el anuncio de Mateo sobre este resultado, que había sido ganado por Jon. Al oír la pregunta, Mateo frunció el ceño ligeramente.
Señor Snape, no se trata de quien esté de acuerdo o en desacuerdo, y dado que el nombre de John Green aparece en la Copa de los Tres Magos, él es el eventual ganador de este torneo según las reglas. Pero Emil está muerto. Crouch hizo una mueca, sus ojos gradualmente se fueron moviendo hacia la locura, sabiendo sin lugar a dudas que todo lo que tenía que hacer ahora era determinar primero qué había sucedido en el castillo durante la tarea de hoy, y para ese propósito, había encontrado un avance. Según las reglas del torneo de los Tres Magos, los campeones del torneo no pueden matarse entre sí. Pero ahora Emil Lestrange ha muerto. Sin duda, debemos cuestionar este resultado final. Y no se trata de lo que ven ahora. ¿Cómo murió Emil? ¿Cómo se convirtió John Green, quien entró al castillo frente a todos nosotros, siendo un estudiante de 15 años, en lo que es ahora? Todo esto necesita una explicación. Para reconocer este resultado, debemos saber qué sucedió en el castillo. Sus palabras dieron a los estudiantes en el césped una salida para concentrar todo su descontento. Todos los estudiantes siguieron su ejemplo, gritando que tenían que recibir una explicación de John ahora mismo, sobre la muerte de Emil, sobre los cambios que le habían ocurrido. En respuesta, John no eludió ni evitó la ira de esa gente, incluso se podría decir el resentimiento. Lo dijo con una franqueza inconfundible. Emil Lestrange murió a manos de su director, yo no lo maté en absoluto, creo que sería fácil averiguar el estado de su muerte, después de todo, no mucha gente conoce ese tipo de magia, en cuanto a mi estado actual, es una cuestión de privacidad personal, sin comentarios. Justo cuando el silencio volvía al suelo y los rostros fruncían el ceño ante la ridícula mentira de John, la voz de John volvió a sonar. Finalmente, si hablamos de matar a alguien, si maté a un hombre en el castillo. Parece que se llama Brandon Lestrange. Intentó aliarse con su hijo para matarme y ganar el torneo de los Tres Magos. Finalmente, lo apuñalaron con la espada que usé. Bueno, una espada que dejó Gryffindor. El cuerpo aún está en lo que solía ser la sala común de Gryffindor, dentro de esa torre. Es fácil encontrarlo si quieres. Capítulo 419. ¿Quiénes son los prisioneros de guerra? Las palabras de John provocaron un alboroto aún mayor entre la multitud. Realmente había demasiada información en él, sin mencionar lo posterior sobre el padre y el hijo del Lestrange haciendo trampa en el castillo como equipo, pero solo el hecho de que John hubiera dicho antes sobre la muerte de Emil causada por el propio Voldemort, fue más que absurdo para todos los estudiantes. Que su señor director aparecería en el castillo en persona no para matar a John, sino para matar a Emil, que estaba compitiendo en su nombre. Era simplemente una tontería, algo que nadie podría creer, sin importar quién se lo hubiera dicho. Los estudiantes no lo creyeron, y no había manera de que Crouch y Snape, que eran profesores, lo creyeran. ¿Crees que todos aquí son tontos? El rostro de Crouch era frío. ¿Lord mató a Emil? Aunque quisieras inventar una excusa para salirte con la tuya, deberías haber pensado en una mentira más plausible, ¿verdad? Si hubieras dicho que el padre y el hijo de los Lestrange te engañaron y te atacaron en el castillo, y que te obligaron a defenderte, quizás esa razón habría sido creíble. Mientras Crouch hablaba, Snape miró fijamente a varios profesores y cuidadores del castillo en el césped. En respuesta, estos hombres comprendieron inmediatamente y subieron las escaleras, intentando entrar al castillo frente a Dumbledore y John. Necesitamos investigar la verdad del tercer torneo antes de poder determinar si podemos reconocer el resultado de este torneo o no. Dijo Snape rotundamente mientras fijaba su mirada en Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore y John simplemente se quedaron parados frente a las puertas del castillo, sin siquiera intentar moverse del camino. Lo siento, Severus, dijo Dumbledore también con calma. Este castillo no ha sido tuyo desde que entró en vigor el pacto, y desde luego no tienes derecho a entrar ahora. Sus palabras ciertamente hicieron enojar aún más a Barty Jr. Casi ninguno de los estudiantes en el césped había visto alguna vez a su profesor de la clase de encantamientos perder los estribos de esa manera. Nuestro señor aún no ha aprobado el resultado final de este torneo. Este castillo seguirá siendo nuestro. ¿O acaso quieren iniciar otra guerra? Con palabras y posturas tan increíblemente fuertes, Barty Jr. hizo que todos los estudiantes que estaban en la multitud detrás de él se enojaran aún más. Gritaron aún más fuerte, intentando intimidar a Dumbledore y John, gritándoles caóticamente que salieran de allí, y ahora que el resultado del torneo no había sido aprobado por nadie, el castillo quedaría como estaba antes.
Sin embargo, Jon simplemente intercambió una mirada con Dumbledore, por lo demás, no había intención de hacer ningún movimiento en absoluto. Dumbledore simplemente miró a los alborotadores estudiantes debajo de él de una manera inexpresiva, luego a Barty Jr., quien ya lo estaba mirando enojado, y a Snape. Tal vez podrías intentar arrebatármelo una vez más. Tales palabras suyas encendieron aún más la ira de los estudiantes de abajo. Los jóvenes eran los más propensos a ser irascibles y emocionalmente excitables, combinado con el hecho de que a estos estudiantes de sangre pura y mestiza se les había enseñado que Dumbledore siempre había sido el enemigo derrotado de su señor director y que Jon y el resto de los estudiantes estaban de duelo. Si los hubieran conocido a solas en privado, entonces la mayoría de ellos probablemente habrían sido como Draco, que parecía demasiado asustado para decirle algo excesivo a Jon. Pero ahora, en público, con los profesores alrededor y el director probablemente llegando en cualquier momento, todos estaban nerviosos. Ellos expresaron su ira y sus emociones, y algunos de los más radicales incluso levantaron sus varitas, esperando ayudar en segundo plano una vez que Barty y Snape hubieran comenzado su pelea. Al ver esa mirada en sus caras, Jon finalmente se sintió ridículo. De hecho, él y Dumbledore ni siquiera necesitaron explicar esto después de que el torneo terminara, el castillo ya era suyo tanto legal como sustancialmente, y no había posibilidad de que estas personas hicieran revuelo en ese momento. La única razón por la que seguían perdiendo el tiempo allí era que Dumbledore y Jon evidentemente querían maximizar sus ganancias en la batalla juntos. Una apuesta para evitar la guerra había terminado, y eso significaba que otra guerra podía comenzar. Justo cuando la conmoción de abajo se hacía cada vez más fuerte, y Dumbledore y Jon no mostraban señales de alejarse de las puertas del castillo, los profesores que habían llegado a las puertas principales se vieron obligados a montar un tigre por la orden y levantar sus varitas contra Dumbledore. De repente, el cielo nocturno se cubrió con una sombra blanca. Innumerables magos con túnicas blancas y la insignia del horizonte de las brujas bordada en sus pechos cabalgaban en escobas voladoras sobre el césped frente al castillo de Hogwarts. Sirius con una cruel y rápida sonrisa en su rostro, Lupin con una mirada profunda en su rostro, Moody con una seria mirada tuerta, y Kingsley, quien estaba al mando de esta gran fuerza de Witching Horizons para comenzar a aterrizar, y así sucesivamente, la gran mayoría de los magos que habían sido miembros de la Orden del Fénix antes de la formación de Witching Horizon, se reunieron en estos terrenos escolares perdidos hace mucho tiempo. Tal escena provocó que todos los estudiantes allí abajo se pusieran nerviosos. Los antiguos alumnos del castillo, que habían estado gritando que harían sufrir a Dumbledore y a Jon y que ese sería el lugar donde serían enterrados una vez que su director llegara, perdieron toda la sangre en sus rostros cuando vieron que todos esos criminales que eran buscados por el Ministerio de Magia en lo más alto de la lista llegaban. La mayoría de ellos eran jóvenes señores y damas malcriados que se atrevieron a gritar en el calor del momento, pero, cuando llegó el gran espectáculo, cuando la guerra estaba a punto de comenzar, cuando tenían que luchar con sus vidas, todos se aterrorizaron ante la situación. Los sangre pura tenían un futuro brillante por delante si se graduaban de la escuela honestamente, y 2 clases enteras de mestizos y sangre sucia estaban a su servicio. Y justo cuando estaban sintiendo miedo, Kingsley y los demás no dejaron que eso detuviera sus movimientos. Pronto sus hombres entrenados rodearon a todos los estudiantes reunidos en el césped y a los profesores del castillo, y aunque el círculo no parecía muy denso, y obviamente no eran tan numerosos como los estudiantes, las guerras entre magos nunca las ganaba el que tenía más números, e incluso sin ellos, no podrían ganar con Dumbledore estando aquí. Era solo que ahora que Kingsley y los demás habían formado un cerco con sus hombres, junto con el hecho de que Hogwarts mismo había sido encantado con un hechizo antiaparición extremadamente fuerte, era poco probable que alguien más pudiera matar para salir de allí. El rostro de Barty se volvió completamente sombrío, nunca había esperado que Dumbledore realmente se atreviera a destrozar todo de esa manera y llamar a su propia gente de esa manera. Pero tampoco era tonto, y sabía que mientras Dumbledore no estuviera senil, nunca haría algo de lo que no estuviera seguro, a menos que estuviera seguro de que Voldemort no iba a aparecer esa noche. ¿Qué había pasado en el castillo durante el torneo de hoy? La inquietud dentro de Barty se hacía cada vez más fuerte, mientras Kingsley, Sirius y Lupin levantaban juntos sus varitas y las apuntaban hacia Barty y Snape, quienes estaban de pie al frente de la multitud.
Mientras los mataran a la primera oportunidad, el resto de estudiantes y profesores no podrían hacer mucho más que saltar de un lado a otro. La situación había cambiado en apenas un minuto. Los periodistas que se quedaron atrás también estaban en pánico, tenían la sensación de que algo peligroso iba a suceder y ahora que se había producido el enfrentamiento, estaban asustados y excitados. Mateo se había vuelto extremadamente budista ante la situación. Independientemente de que Snape y los demás reconocieran o no los resultados que anunció, el trabajo de los jueces de la Confederación había terminado por completo con esta tarea. En esta visita a Europa, además de venir a organizar este torneo para completar su tarea como miembro de la Confederación, también tendría que realizar posteriormente un viaje al norte de Europa como miembro del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, para completar su tarea como miembro con un estatus superior en el Congreso también. Justo cuando la atmósfera había caído a un punto de congelación por un momento, y después de que Kingsley y Dumbledore se miraron a los ojos, levantó su varita en su mano listo para comenzar a liderar la carga contra todos los magos adultos en el cerco. Una niebla negra repentinamente barrió desde el cielo no muy lejos. Voldemort, visiblemente un poco pálido, con una expresión fría y cruel y no tan tranquilo y relajado como de costumbre, apareció frente al castillo. Le seguía un grupo de magos vestidos de negro en escobas voladoras, todos los mortífagos también descendieron del cielo con su señor. Al ver el rostro aún apuesto y joven de Voldemort, los estudiantes, que estaban preocupados y asustados, estallaron instantáneamente en fuertes vítores. Estaban seguros de que Dumbledore solo se había atrevido a ser tan arrogante porque apostaba a que su señor director estaba demasiado involucrado en otros asuntos para aparecer, y una vez que lo hiciera, no habría ninguna posibilidad de que Dumbledore se descontrolara. Todos los magos de sangre pura y mestizos de Gran Bretaña sabían que fue su gran señor quien había derrotado al mago oscuro Dumbledore en la torre de astronomía de Hogwarts hacía más de 10 años. Había pasado tanto tiempo, y Dumbledore estaba envejeciendo, mientras que su señor aún parecía más joven. En cuanto a la derrota anterior en Francia, todos sabían que Dumbledore había usado algunos medios deshonrosos de puñaladas por la espalda y ataques furtivos, lo que demostraba además que, de hecho, Dumbledore no podía vencer al gran señor en absoluto y tuvo que usar medios tan deshonestos. Al observar la apariencia de Voldemort, el rostro de Barty, que ya era difícil de ver, finalmente se calmó por completo en este momento. Para él, ganar o perder el torneo y ganar Hogwarts no era importante en absoluto, lo importante era que nada le pasara a su pilar espiritual. Al igual que él, los rostros de los otros profesores que lo rodeaban también se volvieron más relajados. El nombre de Voldemort tenía un excelente efecto para levantar la moral, su nombre había sido sinónimo de invencibilidad durante años, de lo contrario, no habría podido tomar Francia y Gran Bretaña tan fácilmente y sin problemas. Voldemort, con un grupo de mortífagos detrás de él, y un grupo de personas que no podían ser vistas desde el exterior, llegaron fuera del cerco donde Kingsley había rodeado a los antiguos estudiantes del castillo y al profesor. Miró a Dumbledore, que todavía estaba de pie frente al castillo, pero esa mirada duró solo unos segundos antes de volverse hacia Jon. Jon no se molestó en evitarlo, sabía lo que este Voldemort frente a él estaba tratando de hacer con esa mirada en ese momento. Estaba examinando si había algo extraño en Jon en ese momento o no. El otro Voldemort seguramente no le habría contado sus planes al actual dueño del cuerpo, pero las dos almas habían vivido juntas durante tanto tiempo que algunas cosas seguramente se revelarían incluso si intentaran ocultarlas. Voldemort en el momento debe haber sabido que su otro yo se había preparado tanto, esperando apostar en este torneo de los tres magos y este castillo de Hogwarts, y ahora que Jon había salido y ganado el torneo así como así, hizo que Voldemort en el momento sospechara aún más de qué tipo de plan había preparado su otro yo y si había tenido éxito o no. Lo examinó de tal manera que provocó que los demás en la multitud tuvieran una idea equivocada. Aquellos antiguos estudiantes del castillo pensaron que era su director quien presionaba a Dumbledore con una mirada fulminante. Estaba a punto de hablar y obligar a Dumbledore a dejarlos ir a todos, o haría sufrir a todos los presentes hoy. Y mientras pensaban eso, al momento siguiente, Voldemort habló, solo que lo que dijo fue ligeramente diferente de lo que los estudiantes habían pensado. Admito que fuiste tú quien ganó esta, Dumbledore. El rostro de Voldemort seguía tan frío y severo como siempre, pero simplemente admitió su derrota de esa manera, provocando que los estudiantes que aún estaban rodeados se miraran entre sí. ¿Cómo pudo admitir la derrota así como así?
Si perdían, perderían el castillo, y el nombre de Hogwarts solo lo usaría Dumbledore, el hombre más buscado. ¿Y qué harían en el futuro? ¿A qué escuela irían y cómo se llamaría? Dumbledore se paró en los escalones y miró a Voldemort. Por supuesto, la apuesta era vuestra, pero eso también significaría que la efímera paz habría terminado, la liberación de Francia sería solo el comienzo y ahora es el momento de recuperar Gran Bretaña. Su voz no era fuerte, pero era lo suficientemente fuerte para que todos los presentes la oyeran. Todos excepto los magos del horizonte brujo miraron a Dumbledore en estado de shock, ya fueran los antiguos alumnos o la facultad del castillo, o incluso los periodistas que todavía tuvieron la audacia de no irse, todos miraron a Dumbledore con los ojos muy abiertos. Entonces, inmediatamente dirigieron su mirada hacia Voldemort nuevamente. ¿Cómo respondería Voldemort al hecho de que Dumbledore hubiera declarado la guerra de manera tan abierta, en su antigua base, contra su base? Los estudiantes estaban desesperados porque su director despertara inmediatamente a este viejo loco con una fuerza inigualable y le mostrara de qué tonterías estaba hablando y qué estupidez estaba tratando de hacer. Pero Voldemort simplemente abrió la boca una vez más, y esta vez, casi provocó que casi todos los estudiantes se derrumbaran. Entonces, antes de que comience la guerra, ¿es necesario hablar sobre el intercambio de prisioneros de guerra? ¿Prisioneros de guerra? ¿Quiénes eran los prisioneros de guerra que tenía Dumbledore? ¿Podrían ser ellos? Capítulo 420. Debe dejar uno. Una vez más, la escena quedó completamente en silencio. Todos los antiguos estudiantes del castillo miraron fijamente al director, en quien habían depositado tantas esperanzas, y por un momento simplemente no pudieron entender de qué diablos estaba hablando. ¿Por qué se habló de un intercambio de prisioneros? Dejando de lado la cuestión de quiénes eran los cautivos, había una gran pregunta sobre por qué estaban siendo intercambiados en primer lugar. ¿No había sido Dumbledore siempre el enemigo derrotado de su director? Incluso si se reconociera el resultado final del torneo de los tres magos, el otro bando había declarado la guerra en su propia puerta. ¿No debería haber una respuesta dura en un momento como este? Aunque los estudiantes no podían ver el problema, los otros magos adultos podían oír mucho de las palabras de Voldemort. Los periodistas que se quedaron atrás lanzaron una mirada significativa a Voldemort, que no parecía diferente a antes, pero siempre daba la impresión de ser una persona diferente. Esa afirmación era en sí misma un signo de debilidad. El enemigo había declarado la guerra, y aquí estabais hablando de intercambiar prisioneros, ¿y quién era ese supuesto prisionero? Aquellos estudiantes no podían verlo, pero ellos, los de afuera, todavía no podían verlo. Era obvio que estos estudiantes, rodeados por la Orden del Fénix, habían sido tratados por Voldemort como cautivos de Dumbledore por defecto. En otras palabras, el propio Voldemort creía que si adoptaba una estrategia contundente, no habría forma de poder rescatar de forma segura a estas personas del desastre que se estaba produciendo bajo la supervisión de Dumbledore. No solo ellos sino también Barty y Snape, los profesores, se habían enterado de la situación. Los mortífagos adultos estaban mucho más nerviosos que los desconcertados estudiantes, y aunque solo el rostro de Snape permaneció tan frío como siempre, la mirada de Barty se volvió hacia Voldemort tan pronto como habló. Esa mirada y expresión, como si tuviera dudas sobre algo. Ninguno de los hombres de Witching Horizon habló, pero Ron pudo sentir la obvia diferencia entre este Voldemort frente a él y el que acababa de intentar matarlo en el castillo. No es de extrañar que Voldemort en el castillo hubiera estado maldiciendo a su otro yo por ser tan tonto. Esta versión de Voldemort ahora parecía tener claramente bastantes escrúpulos contra Dumbledore, pero actuaba como si quisiera preservar sus fuerzas de una pérdida excesiva. Pero cuando lo piensas, el Voldemort 2 que se había enfrentado a él en el castillo era claramente el que había recuperado el alma dividida en el Horrocrux, y era él quien parecía ser más sensato y poderoso. El que estaba frente a él era un alma mutilada, la misma que el loco original que era adicto a matar y quería matar a Harry Potter sin importarle nada más. Ahora que ha recuperado el control de su cuerpo, y de repente ha obtenido una alta posición que no tenía desde que fue expulsado por su otro yo, y sin más peligros proféticos, solo hay una amenaza en la forma de un Dumbledore exhausto y sin aliento. El otro Voldemort ya había sentado unas bases sólidas al adoptar las ideas del Voldemort original, y en la mente de Voldemort, mientras volviera a ser él mismo, ya alcanzaría más de la mitad de lo que una vez quiso. Para ganar autoridad sobre toda Gran Bretaña.
Comparado con los otros dos Voldemort, se podría decir que es ideal y sin grandes ambiciones. Por supuesto, lo que Jon aún no sabía era que este Voldemort I en realidad quería quedarse con Francia. Después de todo, el pacto de sangre fue firmado por el otro Voldemort II con su propia alma y no tenía nada que ver con él en absoluto, lo cual era algo que el actual Voldemort I no tenía intención de honrar. Fue solo que la fuerza de Dumbledore en el Ministerio de Magia francés había despertado un poco a Voldemort I, dejándole en claro que el hecho de que el anterior pudiera aplastar a Dumbledore en fuerza era el resultado de que los dos trabajaran juntos, y ahora que él era el único que quedaba, no podría obtener mucha ventaja en una pelea 1 contra 1. Entonces Voldemort I, que originalmente estaba lleno de codicia y que también pensaba que su otro yo estaba perdiendo el tiempo y que no había sido capaz de devorar Francia después de planear durante tanto tiempo, decidió reducir un poco el ritmo. Con la intención de resolver primero el otro desastre que su otro yo había dejado atrás, después de lo cual se tomaría su tiempo para lidiar con Dumbledore, quien había recuperado su impulso. Ahora que la situación en Francia seguramente sería irreversible, el mayor problema restante era el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Ahora que había decidido reducir la velocidad, Voldemort I ya había renunciado a la idea de luchar contra Dumbledore inmediatamente y quería preservar su máxima fuerza por el momento, para luego recuperar su mejor condición y finalmente luchar contra Dumbledore. Es precisamente por tales pensamientos que ha llegado al castillo de Hogwarts con tanta gente a cuestas, pero en realidad no tiene mucha intención de enfrentarlos cara a cara, sino más bien de rescatar a los profesores y estudiantes que ahora están rodeados por ellos. Por supuesto, Voldemort estaba un poco más loco ahora, pero en realidad no era tan tonto. Si Dumbledore se negara a hacer un trato y fuera a pelear con él aquí, Voldemort no se rendiría. No había garantía de que pudiera vencer a Dumbledore, pero los dos habían empatado en el Ministerio de Magia francés durante un tiempo, por lo que no estaba destinado a perder por mucho. Dumbledore también miró a Voldemort, como si hubiera visto a la gente encerrada por los mortífagos. Entonces, ¿dónde están tus cautivos? Voldemort agitó su mano fríamente hacia sus hombres detrás de él y los mortífagos con sus túnicas negras y máscaras de hierro en sus rostros se dispersaron ante eso, revelando a las personas que habían estado rodeando en el medio desde que llegaron. Era un grupo de jóvenes, chicos y chicas, vestidos con túnicas de lino andrajosas, todos mirando a su alrededor como si hubieran estado bajo un hechizo confundus, con rostros aterrorizados e inquietos. Son los estudiantes muggles del castillo que fueron trasladados fuera de la escuela directamente después del inicio del torneo de los Tres Magos, es decir, Voldemort II había retirado a estos estudiantes en caso de que Dumbledore y los demás hicieran contacto privado con ellos y luego replicaran lo que Jon había hecho una vez al rescatar a estos estudiantes. Y esto ahora le dio a Voldemort un rehén adecuado, mientras que además de estos estudiantes, también estaban algunos de los magos de Witching Horizons que habían sido capturados por el lado de Voldemort durante la batalla anterior en Francia. No eran muchos, aunque muchos habían muerto en la batalla, menos de 10 fueron capturados y dejados con vida. Ellos eran los que Voldemort quería intercambiar con Dumbledore en ese momento. Estaban luchando para liberar a los magos muggles y restaurar la igualdad, y era poco probable que se quedaran sentados de brazos cruzados frente a una gran multitud. Parecía haber prisioneros, pero después de darse cuenta de que los prisioneros en manos de Dumbledore eran ellos mismos, los antiguos estudiantes de Hogwarts parecieron humillados cuando vieron que los prisioneros que su director había usado a cambio eran los sangre sucia que anteriormente habían despreciado con desprecio. Les habían enseñado a tener a los sangre pura y mestizos en alta estima por encima de los sangre sucia, pero ahora que su director, que había propuesto esta teoría, había utilizado a un grupo tan humilde de sangre sucia para intercambiarlos uno por uno, ciertamente se sentían humillados. Pero aunque todos se sintieron humillados al ver a los cautivos que Voldemort había presentado, los hombres de Dumbledore, Sirius, Lupin y Kingsley, estaban todos llenos de desaprobación del intercambio. Si liberamos a estos hombres, estaremos obligados a sacrificar a muchos más por esto en guerras futuras. Moody miró solemnemente a Dumbledore. No podemos sacrificar más vidas humanas solo por un poco de bondad. Kingsley, conocido por su gentileza y amabilidad, también se oponía. Estos estudiantes de sangre pura no importan, pero tanto Barty Crouch Jr. como Severus Snape deben quedarse atrás. Sus voces no eran fuertes, pero Voldemort en la distancia aún podía adivinar exactamente de qué estaban hablando ahora, y simplemente dijo con voz fría:
Espero que lo consideres detenidamente, Dumbledore. Si no estás dispuesto a aceptar mi propuesta, entonces, por supuesto, estos hombres son de poca utilidad, pues el mayor valor que puedo encontrar en una sangre sucia inútil es la muerte. En cambio, ¿matarías a estos estudiantes míos? O sea, ¿matarlos a todos? Una declaración tan vulgar y despreciable salió de su boca, lo que fue un gran contraste con la personalidad desnuda y magnífica que Voldemort II se había presentado antes en Gran Bretaña. Esta declaración no solo hizo que estos ex estudiantes del castillo ya humillados palidecieran, sino que el grupo de mortífagos que Voldemort lideraba detrás de él también parecía estar ligeramente confundido, sus rostros estaban cubiertos con máscaras de hierro y era imposible ver sus expresiones debajo de ellos, pero estaba claro que la declaración de Voldemort también había causado cierta preocupación en sus mentes. Cuando Jon vio esta demostración de Voldemort I, miró a Barty Crouch Jr., quien tenía una expresión ligeramente extraña en su rostro desde que Voldemort había hablado, y de repente giró su cabeza hacia Dumbledore y susurró: «Profesor, ¿qué tan seguro está de derrotar a Voldemort?» Dumbledore había luchado contra Voldemort solo una hora antes, por lo que hoy conocía la diferencia de fuerza entre los dos. En una pelea real, estoy 60% seguro de que podría matarlo, pero recuerdo que mencionaste que todavía hay un trozo de su Horrocrux en el castillo de Hogwarts. El asunto del anillo de la piedra de la resurrección seguramente había sido comunicado a Dumbledore por Jon. Sí. Si uno se queda atrás, no podemos garantizar que no haya otro, lo que significa que no hay manera de que podamos acabar con el desastre esta noche, pase lo que pase. Eso parece. Entonces dale lo que quiere, profesor, dijo Jon con decisión, aunque sus palabras claramente no habían terminado. Pero solo podemos aceptar a cambio una parte de los hombres. Es obvio que el valor de los prisioneros que tienen no es igual al nuestro, así que, por supuesto, no podemos dejarlos ir a todos. A un lado, Kingsley y Moody, quienes también habían escuchado las palabras de Jon, hablaron. Moody preguntó: ¿Solo deberíamos aceptar intercambiar estudiantes por estudiantes? ¿Vamos a insistir en dejar atrás a Crouch y Snape, los mortífagos? Ante esto, Jon simplemente negó con la cabeza. Voldemort no es tonto, seguro que no aceptaría semejante trato. Lo que digo es que, en lugar de eso, nos quedaremos con estos estudiantes y los cambiaremos solo por estos mortífagos. Crouch, Malfoy y Snape. Al escuchar sus palabras, Kingsley y los demás, incluidos Lupin y Sirius, fruncieron el ceño. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuál es la diferencia entre dejarlos ir a todos, dejar solo a los estudiantes y dejar que todos los mortífagos vayan por nosotros? Jon se hizo a un lado, usando la alta estatura de Sirius para bloquear la sonrisa que gradualmente le hacía cosquillas en el rostro. Voldemort de ahora es muy diferente al de antes, ¿crees que estos mortífagos no se darán cuenta? El cambio entre el Voldemort anterior y el Voldemort actual fue demasiado grande, sin mencionar las grandes decisiones estratégicas, pero el estilo personal por sí solo era un gran contraste, y estos mortífagos no eran tontos, sería una broma si no notaran nada. Entonces, si lo descubren, ¿qué tipo de cambios ocurrirán en Gran Bretaña? Dejando a un lado a los indecisos como Malfoy, ¿qué pasa con los intransigentes que una vez fueron leales a Voldemort por sus políticas? ¿Cómo elegirán cuando descubran que en realidad hay dos señores? ¿O cómo los obligará a elegir Voldemort actual? La pregunta de Jon dejó a Lupin reflexionando. ¿Quieres decir que, sin que hagamos nada entre bastidores, el Señor Oscuro se meterá en problemas internamente? Pero el Señor Oscuro mismo sigue siendo excepcionalmente poderoso, e incluso si esta gente tiene quejas, ¿realmente se atreverán a resistirse? Entonces le enviaremos a un ex fanático de Voldemort que tenga el coraje de rebelarse y sea igualmente influyente. Dijo Jon en voz baja, mientras volvía su mirada hacia Barty Crouch Jr., quien había fijado sus ojos mortales en su señor desde el momento en que Voldemort había aparecido. La gente que los rodeaba, incluido Dumbledore, también habían notado la mirada de Jon, y todos vieron la reacción inusual de Crouch en ese momento. Además, estos estudiantes me parecen mucho más útiles que estos mortífagos, continuó Jon. Los hijos de todos los magos sangre pura y mestiza en su mejor momento en la comunidad mágica británica están aquí, así que si se enteran de que su señor los ha abandonado y los hemos hecho prisioneros, ¿qué pensarán? Las consecuencias fueron fáciles de ver, y después de que Jon se lo recordara, Kingsley y los demás pudieron ver el valor de estos antiguos estudiantes del castillo.
Al liberar a los mortífagos adultos de Voldemort como un factor desestabilizador y mantener a estos descendientes de sangre pura y mestizos para continuar expandiendo ese factor desestabilizador, entonces, mientras Gran Bretaña misma se equivocara primero, sin duda sería mucho más fácil para ellos más adelante cuando comenzaran su contraataque. Finalmente, Jon continuó. Y añadiremos una última condición. Todos los demás mortífagos pueden ser liberados, pero los dos, Barty Crouch Jr. y Severus Snape, uno de ellos debe quedarse atrás. Fin del capítulo 420.